Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Presenta Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global. Muy buenos días, saludos estimados usuarias y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, la multiplataforma que recorre la patria. Les saluda Elizabeth Pereira y estamos juntos una vez más en nuestro espacio. Les acompañaré como todos los jueves durante una hora para compartir noticias y reflexiones del entorno internacional. Saludamos a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simona Richider. En la gerencia de contenidos, Indira Ceballos. En los controles técnicos, nuestro querido Francisco Díaz. Y en la producción general y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira. Desde la sede central de RNB, saludamos desde el estudio de RNB Informativa a todas las emisoras conectadas y a nuestras emisoras regionales. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra 26ª edición del programa Mundo Conectado, Análisis y Perspectivas Globales. Recuerden, es su programa de análisis internacional a través de una visión soberana, también diáfana, sencilla, que brinda un acercamiento a los temas de relaciones internacionales y geopolítica, desafiando las barreras del conocimiento y acercándonos a todos a la comprensión global. Hoy es 21 de agosto de 2025 e iniciamos con nuestro acostumbrado recorrido noticioso. Mundo Conectado, noticias del mundo. Tenemos para ustedes en nuestra primera nota de las noticias del Mundo Conectado que Lavrov dice: discutir las garantías de seguridad de Ucrania sin Rusia es una utopía, y esto es en clara referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ampliamos para ustedes esta nota que leemos de telesurtv.net. El canciller ruso Sergei Lavrov subrayó que su país no aceptará que los problemas de seguridad colectiva sean resueltos sin su presencia y advirtió que su país defenderá con firmeza y rigor sus legítimos intereses. Además, la nota dice que declaró que cualquier debate sobre las garantías de la seguridad para Ucrania sin la participación de su país es un camino a ninguna parte y una utopía. Lavrov subrayó que no aceptará que los problemas de seguridad colectiva sean resueltos sin su presencia. En más de notas de noticias del Mundo Conectado, tenemos para ustedes que también del portal de telesur.net que Brasil denuncia intransigencia de Estados Unidos para negociaciones arancelarias. Y al parecer, usuarias y usuarias, la situación arancelaria sigue profundizando las diferencas entre Brasil y Estados Unidos. Y es que el ministro de Economía, Fernando Haddad, tenía programada una videoconferencia con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que fue cancelada sin explicación, según Celso Amorim, asesor especial de Lula da Silva. Ampliamos esta nota y es que durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Amorim expresó su preocupación. La soberanía de Brasil es innegociable. Ellos no quieren negociar. Nunca vi este nivel de falta de respeto e intromisión, declaró. Esta postura de Estados Unidos intensifica las tensiones bilaterales. En nuestra tercera nota de Mundo Conectado tenemos para ustedes del portal de VTV que Estados Unidos sanciona, entre comillas, a otros 4 funcionarios de la CPI por investigar crímenes de Israel. Y es que la administración de Donald Trump impuso una nueva ronda de sanciones a la Corte Penal Internacional después de la emitida en junio contra jueces de ese organismo y la de febrero contra el fiscal Karim Khan. En un comunicado emitido este miércoles, el secretario estadounidense Marco Rubio afirmó que había tomado medidas contra los jueces de la CPI
Kimberly Bruce de Canadá, Nicolas Guillouet de Francia y los fiscales Natasha Chamel Kang de Fiji y Name Mandiak de Senegal. Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de Israel sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones, publica la nota. Bueno, ¿qué cosas de la doble moral internacional estamos mirando ahora mismo? En nuestra cuarta nota de Noticias del Mundo Conectado tenemos para ustedes desde el portal de VTV que Ralph Goncalves dice: ALBA es relevante ante nuevas amenazas de Estados Unidos a Cuba y Venezuela. Y es que el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Goncalves, manifestó que Latinoamérica y el Caribe deben trabajar juntos para fortalecerse mutuamente, además de destacar la importancia y relevancia de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, en un momento álgido marcado por nuevas amenazas contra los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, promovidas nuevamente por el gobierno de Estados Unidos. Y es que sabemos que se está celebrando la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana, del ALBA, que está teniendo lugar en Caracas, y en el marco de ella afirmó Goncalves la necesidad de reconocer la coexistencia inevitable entre estados soberanos y Estados Unidos, al señalar que esa coexistencia, para bien o para mal, está marcada por la presencia constante de presiones externas que representan una amenaza a la autodeterminación de los pueblos. Y cerramos nuestras notas del mundo conectado con una noticia de nuestro portal hermano de telesurtv.net, y es que China respalda soberanía de Venezuela y rechaza injerencia externa en asuntos del país. La nota ampliada dice para ustedes: el gobierno chino expresó este jueves su total respaldo y apoyo a Venezuela, a la vez que rechazó la injerencia y acciones de Estados Unidos en los asuntos internos del país suramericano. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, indicó que Beijing rechaza el uso de la fuerza o la amenaza de la misma en las relaciones internacionales y nos oponemos a la intromisión en asuntos internos de Venezuela desde fuera, sea cual sea el pretexto. Las declaraciones de la diplomática china se refieren al patrullaje de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe cerca de las costas venezolanas. Para la vocera de la Cancillería china, las acciones de Estados Unidos violan la soberanía de otros países y amenazan la paz regional. Esto ha sido, estimados usuarios, nuestro recorrido por el mundo y pues días siempre muy noticiosos para nuestro país y para el mundo, y de estos y otros temas nosotros vamos a estar conversando en nuestra próxima sección Enfoque Geopolítico, que hemos intitulado para ustedes La Gesta Internacional de Sucre, y vamos a estar conversando con el profesor Osvaldo García. Mundo Conectado, Enfoque Geopolítico. Y aquí estamos, bienvenidos a nuestra sección Enfoque Geopolítico, un espacio en el que junto a nuestros entrevistados y a ustedes, usuarias y usuarias interesados, analizamos las dinámicas del mundo globalizado, sus implicaciones políticas, tecnológicas, comerciales, geopolíticas, entre otras. Nuestro programa del día de hoy lleva por título La Gesta Internacional de Antonio José de Sucre, héroe de Ayacucho y arquitecto de la libertad sudamericana. Y es que hoy Mundo Conectado se suma al reconocimiento y a la puesta en valor de la gesta internacional de nuestro gran mariscal, uno de los arquitectos de la independencia sudamericana y figura clave en la proyección internacional de nuestro proceso emancipador. Y para hablar de este legado tenemos el honor en nuestro programa de contar con el historiador y profesor Osvaldo García. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Elizabeth. Un fuerte abrazo desde los Andes venezolanos. Todo por aquí bonito. Tenemos un día maravilloso. A Dios gracias por la existencia. Saludos.
Qué bueno, qué bueno. Nuestro país siempre regalándonos paisajes hermosos por doquier. Profesor, queríamos iniciar esta conversación situando un poco desde el punto de vista histórico qué significó para la historia pues de nuestra América esa figura de Antonio José de Sucre más allá del campo de batalla. Sí, Elizabeth, es necesario, para hablar de esto más allá del campo de batalla, es necesario ubicarnos en los protagonistas de lo que fue la gesta de nuestra independencia, primero en Venezuela y después cuando salimos y fuimos al sur. Indudablemente que la independencia nos la han contado desde los campos de batalla, y los participantes que no estaban inmersos dentro de los campamentos como tal eran los civiles. Entonces fueron muy útiles y necesarios, por supuesto, el caso de Juan Germán Rossio o el caso de Cristóbal Mendoza, que son quizás los dos pilares con mayor claridad en lo que era la República. Entonces, hay que diferenciar de allí, y el general Sucre, desde muy muchacho, pues se alió a la independencia, es un hombre a la guerra, es un hombre que desde los 15 años está allá en los cuarteles, en los campamentos. Es un militar que va ascendiendo y llega hasta la más alta categoría de general en jefe y después gran mariscal de Ayacucho. Entonces, pero el general Sucre tenía una particularidad muy grande, que era un hombre muy inteligente, y el Libertador lo detecta, lo determina. Y entonces es cuando le da misiones que están fuera del campo de batalla. Muy temprano en la guerra, por ahí como en el año 19, lo envía a las Antillas para que vaya a comerciar, a ver si encontraba armas y municiones. Es un hombre embajador entonces ya, desde esos años. El general Sucre no hace ni la campaña de Boyacá, la que se ganó en Boyacá, en Bogotá, la del Virreinato de Santa Fe, y tampoco está en la batalla de Carabobo, Elizabeth. ¿Por qué? Porque también precisamente es un hombre que después de los tratados de Trujillo, que son de su puño y letra y que son una obra en gran mayoría de Antonio José de Sucre, el Libertador lo envía al final de ese año 1820, lo envía hacia el sur para que vaya como punta de lanza y como diplomático, y posteriormente es el hombre que llega a Guayaquil, enviado también por el Libertador, que más que iba a convencer a los guayaquileños, porque Guayaquil era un puerto de lo que llamaban entonces el Mar del Sur, que no era más que el Océano Pacífico, un puerto muy importante, que allí se había declarado en libertad, es decir, habían declarado la independencia, y estaban buscando juntarse con el Perú. Había un grupo de pro Inca, había un grupo que quería quedarse libre, y había un grupo que quería pertenecer a Colombia. Cuando digo Colombia me estoy refiriendo a la Unión Colombiana. Entonces siempre fue, a pesar de que estuvo Elizabeth en la batalla, siempre fue un hombre para el diálogo, para la conversa, por su inteligencia y por su rapidez de pensamiento, y adelantado también, porque no podemos dudar de que eran jóvenes que estaban bien ubicados en el contexto de lo que ocurría en la política mundial. Eso más o menos. Así es, así es. Fíjese que escuchando ese breve segmento de nuestra historia diplomática proactiva de esos años, nosotros podríamos decir que Sucre fue el primer internacionalista de la independencia. Bueno, pues no sería como para pasarle por encima al Libertador, ¿no? Porque en la mente, y no es porque uno lo quiera demasiado, ni porque lo defendamos, ni porque, como dice un amigo mío, ustedes están endiosando al Libertador. No es eso, sino que es que tenemos los documentos, y cuando se tienen los papeles, pues entonces uno puede pisar firme para poder hacer análisis y para poder hablar con propiedad. Claro, Bolívar desde un principio, ya en el año 14, cuando se encuentra con Urdaneta en Pamplona y los soldados, él les dice, es una de las primeras veces que él habla y dice: la patria es América.
vámonos unidos, ¿ya? Después, pues es Sucre el continuador y es Sucre el que participa en la campaña del sur con mayor propiedad, porque Elizabeth, es que aquí es necesario también que tengamos claridad en lo que eran los verdaderos republicanos, porque hubo un grupo muy grande de hombres que participaron en la guerra de independencia, pero ellos no tenían visión de amplitud. Ellos fueron muy buenos como soldados y como oficiales, como conductores de tropa para ganarle la guerra a los españoles. Eran guapos para la pelea. Eran hombres que no le tenían miedo a la muerte, pero que no tenían el pensamiento claro de qué iba a pasar más allá. ¿Ya? Simplemente quedarse, cambiar un gobierno y ¿qué vamos a hacer? Entonces, los hombres como Bolívar y como Sucre, repito, Juan Germán Rocio, el maestro Simón Rodríguez, el abogado trujillano Cristóbal Mendoza, tenían claridad y lo demuestran las obras que dejaron, es decir, los discursos, los documentos, demuestran esa amplitud en el pensamiento, en lo que era la liberación completa, la integración de la América. Sucre lo tenía muy claro. Y esos documentos nos muestran ejemplos de su accionar, de su manera de pensar. En cambio, difícilmente, Elizabeth y apreciados oyentes de Radio Nacional, difícilmente encontramos discursos que hablen de esto, de la integración de un Santiago Mariño, de un Páez o de un Bermúdez, porque pues eran y fueron, no estoy diciendo que no fueron importantes, sino que, bueno, no tenían la claridad, no se habían preparado. Y después, fíjense ustedes y usted, mi niña Elizabeth, que cayeron en las manos de la oligarquía y los gobiernos que se establecieron después de Páez y los Monagas y todo este caudillismo que se instaló no fueron más que gobiernos de seguir en una república llamada república, que no era más que el seguimiento de lo que se había establecido, simplemente que ahora no estaban los españoles, pero las oligarquías siguieron establecidas y mandando y tomándose los vueltos. Entonces, en eso es importante, porque en las escuelas a nosotros no nos diferencian a los hombres en ese aspecto de su pensamiento. Simplemente nos echan en un solo saco a todos y nos dicen que el más importante es el Libertador, pero es que había un grupo de gente, de estos hombres que fueron, repito, muy buenos comandando tropas y dirigiendo el ejército, pero que no querían que anduviera la independencia verdaderamente desde el punto de vista de la emancipación. Muchos de ellos fueron esclavistas y querían seguir siendo esclavistas. Entonces, es necesario establecer esa diferencia, Elizabeth. Así es, como creo que también es necesario que podamos insistir en explicar siempre como parte del objetivo central de este programa, de tratar de comunicar para educar y educar para comunicar, el significado global de la batalla de Ayacucho. Y allí quería consultarle sobre la batalla decisiva de Ayacucho, ¿no? Venimos de celebrar justamente el bicentenario ya. ¿Y por qué esa victoria cambió no solo a Sudamérica, sino al equilibrio internacional? ¿Qué piensa usted, profe? ¿Qué puede decirnos? Es que, Elizabeth, a Sucre, el Libertador le asigna la tarea de conducir las tropas en octubre, después de Junín. En Junín está el Libertador, es una batalla importantísima, prácticamente marca la ganancia de la campaña del sur. Junín, eso ocurre en agosto, el 6 de agosto de 1824, pero en el transcurrir de lo que sigue de campaña en la serranía peruana, el Libertador tiene que retirarse por obligaciones que no podía dejar de hacer, y entonces deja al joven Sucre. Allí habían hombres que eran más viejos en edad que Sucre, pero Bolívar ya tenía claridad en el pensamiento. El joven Sucre había resultado exitosísimo en Quito cuando ganó la batalla de Pichincha prácticamente solo. O sea, cuando digo solo era sin las órdenes del Libertador, porque no era posible transmitirle órdenes por las distancias. Entonces, tiene ya una confianza. Bolívar deja a Sucre
y el muchacho le sale como un muy buen alumno. Él se juega la vida y la del ejército en una campaña de movimientos tácticos y da la batalla en Ayacucho, el Rincón de los Muertos se llama el lugar, y allí triunfa. Entonces es como para uno pensar, hacer un ejercicio mental, Elizabeth, en el momento en que los viejos, los jefes, generales, mariscales, el virrey, que eran gente ya mayor en sus edades, 55, 60 años, hombres que habían venido de Europa y que comandaban el ejército del rey y que ahora estaban allí, no digamos arrodillados, pero entregaron las armas y le firman una capitulación a un muchacho que apenas tenía 29 años. Era un muchacho. Entonces uno no dejaremos nunca de sentirnos orgullosos de ser venezolanos y de pertenecer a esa raza de gente tan valiosa, porque eso no es fácil decirlo, es impresionante ese momento sublime para un muchacho como Sucre. Bueno, ¿y cómo cambia? Pues el equilibrio del universo se cambia porque ahora ya no hay fuerzas españolas en América, o si las hay están muy reducidas. El ejército grande ha sido batido prácticamente desde Carabobo, desde el Orinoco hasta los confines de la Argentina, y aun cuando en la Argentina y en Chile existían para ese momento independencias tibias, pero ya el ejército libertador, el ejército grande cosmopolita que había formado Bolívar y que en este momento tenía Sucre, era un ejército que podía cambiar y podía alterar incluso otros escenarios. ¿Como cuáles? Es Sucre precisamente, y los documentos lo dicen, uno de los mayores impulsores de ir sobre La Habana. Ellos querían, Sucre dice, bueno, ya terminamos con la guerra, ya terminó la jarana, decían ellos, y ahora ¿qué hacemos con 10.000 hombres expertos, veteranos de la guerra, pero ya sin oficio, ya no tenían empleo? Entonces, ¿qué hacer con ellos? Que eran hombres acostumbrados. Ahí hubo personas que estuvieron en Boyacá y vinieron a Trujillo y fueron después a Carabobo, regresaron para la Nueva Granada, después fueron a las alturas de allá de Pasto y después fueron al Perú. Ahí habían hombres valiosísimos que eran verdaderos guerreros, y entonces se está pensando en arrancarle otras perlas a la corona española, y se piensa inclusive en una isla que se conocía como Chiloé. Es un archipiélago en el sur que era emporio de España para la navegación, para el descanso y el acarreo, para la reserva, para el almacén. Era una punta de playa importante, y el Libertador en algunas cartas piensa y habla diciendo que van a ir a tratar de arrancarle esa isla a la corona española. Entonces, fíjense usted, Elizabeth, para responder la pregunta, las consecuencias de ese triunfo tan grande y tan rotundo en Ayacucho. Bueno, así es. Creo que queda claro que el sistema colonial siempre puede ser derrotado indistintamente de las circunstancias. Pero hoy vemos también que los pueblos de ese mismo modo siguen luchando por su soberanía. Y bueno, queríamos consultarle qué paralelismos se podían trazar con la gesta de Sucre desde nuestra contemporaneidad, pero eso me lo va a responder al regreso de la pausa. Nosotros vamos a identificar nuestra multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela y vamos a regresar en breve para seguir conversando con Ubaldo García, historiador, y hoy estamos hablando sobre la gesta internacional del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Ya regresamos con Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira.
Únete y aprende a contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El sur global. Multiplataforma RTNB, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado, análisis y perspectivas globales. Contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El sur global. Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado, enfoque geopolítico. Bueno, estamos de vuelta, estimados usuarios y usuarios, con nuestra sección Enfoque Geopolítico y seguimos conversando con el historiador Ubaldo García. Profe, antes de irnos a la pausa, había quedado pendiente nuestra pregunta acerca de los posibles paralelismos que pudiéramos establecer entre esa gran gesta de Sucre y la actualidad. Sí, Elizabeth, continuamos en su programa, gracias por la invitación, realmente no lo dije en la primera parte, estoy agradecido con usted, para mí es un honor muy grande compartir con usted un programa de tanta importancia que lo oye toda Venezuela. Elizabeth, muchas gracias desde mi corazón patriota. Indudablemente que las cadenas ahora no son visibles, pero el imperialismo mantiene actividades para tratar de seguir la dominancia. Y en muchas partes han sido exitosos. En los tiempos de la independencia tenían a la Iglesia Católica con mayor inclinación, porque eran socios. Indudablemente que la Iglesia fue parte y sigue siendo parte de la dominancia, de la dominación. Fíjese que no está muy lejano el ejemplo de lo que es hoy en día el panamericanismo. Sucre y Bolívar invitan, convocan en esos tiempos, después del triunfo de Ayacucho y del triunfo en el Perú, convocan a un congreso anfictiónico en Panamá. Pero eso no tiene nada que ver con el panamericanismo. El término panamericanismo fue un término acuñado posteriormente. Bolívar invita a los países que se habían liberado, que se estaban liberando en Panamá, porque Panamá era el lugar equidistante de todas las naciones, y tal vez no era el mejor lugar en condiciones climáticas, como efectivamente se entendió después. Algunos documentos dicen que esa espera y esos días allí fueron muy fuertes y que había mucha gente que se enfermaba. Pero era por las distancias, la equidistancia de los diferentes puntos. Entonces, simplemente al cambiar los métodos de dominación, el imperio altera y acuña términos, y esa convocatoria, que no era precisamente para invitar a los hermanos del norte, ni tampoco para invitar a los brasileños, que para entonces eran una monarquía, y por ser monarquía pertenecían a la Santa Alianza. Entonces, fíjense ustedes, y ustedes, mis amigos oyentes, que estos hombres ganaban la guerra, pero estaban pensando en la formación de bloques para contrarrestar la hegemonía de las grandes potencias para el momento, de lo que era la Rusia, la Prusia, las aliadas en la Santa Alianza, que no tenía nada de santa, y al contrario era una desgracia para los pueblos. Entonces, vean ustedes que los Estados Unidos logran el proyecto de panamericanismo. Muchos de nosotros, usted tal vez también o no, porque es muy joven, pero muchos de nosotros cantamos el himno del panamericanismo y no sabemos el himno del panamericanismo, pero era con Estados Unidos incluida. El Libertador dijo, no invitemos a los Estados Unidos porque no nos conviene. Vean ustedes entonces lo que sale después del panamericanismo. Viene la OEA, y en estos momentos, ¿a quién defiende la OEA? ¿Y cuál es la posición, por ejemplo, ante Venezuela? Entonces, es ese ejemplo, Elizabeth, de estos hombres, sí.
No, sí, continúe. Excelente, profesor. Hay otro punto bien interesante en la vida del general Sucre, que es cuando Bolívar lo envía desde las montañas del Popayán, en el año 22, él lo envía por el Mar del Sur, que se embarque en un puerto que se llama hoy en día Buenaventura, allá en el Océano Pacífico, y que vaya a Guayaquil con doble intención, y le da unas instrucciones para que vaya a formar un ejército, pero que vaya de parlamentario, que sea diplomático ante los independentistas guayaquileños, para que los domine con sus argumentos de por qué tenían que pertenecer a Colombia. Y el general Sucre es exitoso en ambos, con los dos objetivos, porque se logra que se junten a Colombia, Guayaquil, y se logra el éxito en Pichincha, que es nada más y nada menos un éxito de maravillas, de grandeza, porque, repito, sin estar muy cerca el Libertador, ni tener la dirección de la guerra, ni las instrucciones, el muchacho, el que tenía 27 años para entonces, triunfa en Pichincha y se convierte en uno de los grandes, indudablemente. Así es, y eso también nos lleva a puntualizar que el gran mariscal de Ayacucho no solamente defendió esos ideales de la unidad regional, pues también él se preocupó por el respeto a la minoría, que pues es un principio que también compartía con el Libertador. La estabilidad también fue altamente defendida frente a todo el caos o toda la disrupción de esa época post-independentista. Pero ¿qué podemos decir nosotros como Sucre adelantado en su tiempo a esta nueva diplomacia latinoamericana y a esta ahora nuestra gran diplomacia bolivariana de paz? Usted dice allí muy acertadamente que lo que se llama el respeto a las minorías, y vea que ha sido una de las críticas que se oyen hoy en día de los enemigos, de los detractores de Bolívar y Sucre, que los tratan de asesinos, que los descalifican, pero por supuesto que es una campaña de muchos años de las oligarquías para negarle a estos hombres eso que precisamente andaban buscando, la integración del pueblo, de la gente. Cuando el general Sucre cruza el desaguadero y pasa hacia es decir, sale de la frontera del Perú, hay que decirlo así, porque las provincias altoperuanas no eran peruanas, pertenecían más bien a la Plata, es decir, a la Argentina. Entonces, el general Sucre convoca a una asamblea, que quisiera que habláramos más adelante de esto con más precisión, pero en uno de los discursos que el general Sucre se lanza, él habla de la enseñanza. Entonces eran personas que tenían claridad en que la instrucción liberaría al pueblo más que las batallas, que había que prepararse para esto. Él les dice en uno de sus discursos: mi comisión en el Perú y por Colombia era la de arrancarle a los españoles el territorio americano que poseían en esta parte. Y después dice: me he limitado a recoger los materiales para la propagación de la enseñanza pública en las provincias. La creación de una universidad en La Paz se hará sin duda por los medios que se van tomando para ello. Los colegios de aquella ciudad serán mejorados con la creación de nuevas cátedras prohibidas por el sistema colonial. Y aún será posible establecer otros colegios. Colegio de Chuquisaca debe adelantarse del mismo modo a uno de ellos. Entonces es cuando se plantea que las niñas también tienen que estudiar, no solamente los niños. Y eso indudablemente que es un avance para la liberación. Cuando se lucha por la distribución de las tierras, Elizabeth, para darle tierras a los indígenas, hay varios decretos de Cusco y de Chuquisaca que estaban preocupados enormemente por hacer un gobierno republicano que le diera participación al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, si esto no es una verdadera revolución,
Si esto no era proteger al pueblo, pues no sé entonces de qué será que hablan los detractores, porque en su gran mayoría los que hablan pestes es porque no conocen el documento, porque han sido arrastrados por la mentira, por el fanatismo de los que gritan en un botiquín o en una plaza cosas que no conocen. Pero cuando uno entiende, lee el documento, entiende el pasado de otra manera. Bueno, así es, de eso se trata, ¿no? Y ese es el compromiso que también usted a lo largo de los años ha mantenido y demostrado, ¿no? Para poder, pues, reavivar esa vigencia del pensamiento, de la acción, de la memoria viva de nuestros independentistas y especialmente en el caso de Sucre. Y esa sería la consulta, profe, ¿cómo mantenemos vivo todo este legado, especialmente en el área internacional de Antonio José de Sucre? Es que tenemos que seguir con la memoria viva, con la historia viva, así se llama un programa de televisión regional así que tengo aquí en Los Andes, que se llama Historia Viva, porque no se nos puede olvidar y tenemos que continuar sintiéndonos orgullosos y difundiendo las grandezas de estos hombres, las diferencias con los demás, con los otros, las proezas, las valentías también, por supuesto. Fíjense ustedes, Elizabeth, para hablar del término tan hermoso y tan adelantado que usó Bolívar cuando dijo que estaba buscando el equilibrio del universo, ¿verdad? Entonces uno piensa que eran personas que estaban ubicados, le llegaba información de todas las ciudades de Europa, le llegaban periódicos con lentitud por las comunicaciones, pero estaban en contacto. Bolívar tenía muchos amigos en Londres, que inclusive algunos defendían la causa republicana, pero también le llegaban las críticas de los periódicos de México, de los Estados Unidos, es decir, estaban bien informados. Entonces, por poner solamente un ejemplo, cuando Sucre entra en las negociaciones con los enviados de Morillo en Trujillo en el año 1820, es un hombre que tiene un pensamiento republicano de avanzada, que ya no lo van a dominar con facilidad, como dominaron a los mexicanos, porque la propuesta del rey, de que el rey se había vuelto bueno y que ahora eran liberales y que ahora sí los indianos iban a ser tomados en cuenta como españoles y que iban a tener algunas, pero bueno, eso ganó, o por lo menos dominaron a Iturbide y a los rebeldes mexicanos. El mismo San Martín tenía un pensamiento para instalar una monarquía con un príncipe español, y a eso lo llamaban independencia. En el Congreso de Buenos Aires se nombró una comisión para que fueran a Europa a solicitar a traer un príncipe para fundar una monarquía en el Río de la Plata. A eso llamaban ellos independencia. En cambio aquí no. Cuando Bolívar les mira la cara en Santana, los quiebra. Y cuando se sentaron a conversar y a negociar para escribir unos tratados con el general Sucre de jefe de la delegación, pues le llevaba mucha ventaja. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban bien ubicadas y tenían conocimiento de la política mundial para el momento y cuáles eran las aspiraciones. Por decir algo, Bolívar dice, ellos quieren constitución, nosotros queremos independencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los españoles querían que se jurara la Constitución de Cádiz, porque el rey se había vuelto liberal, es decir, el rey era absolutista, pero obligado por una revolución que se dio allá, que se conoce como la Revolución de Riego y Quiroga, en ese 1 de enero de 1820, él se ve obligado y entonces cambia su política, pero seguía siendo monarquía. No era esa la monarquía, la independencia que quería el Libertador, y por eso la diferencia de Bolívar y Sucre con los demás. Me refiero a los demás, a O'Higgins, que después también cambió, el mismo San Martín, que siguen insistiendo en el sur que San Martín el Libertador, y en el Perú siguen insistiendo
de que es el libertador. Si no hizo nada, no combatió, vino a hacer pactos. Y era monarquista, lo repito. Cuando se encontró como el libertador en Guayaquil, en la entrevista, Bolívar le dijo, bienvenido a casa, esta es su casa. Es decir, ya Guayaquil era Colombia, y allí hubo un choque de sistemas. El libertador se planteaba una república con participación de todos, traía un ejército, decían ellos, un ejército de negros, porque en ese ejército que llevaba el libertador habían hombres de piel morena que eran generales y que eran coroneles, ascendían. En cambio, en los ejércitos de España y en los ejércitos de los demás no existía esa posibilidad. Entonces asustaba a Bolívar con su república y con su ejército de negros. ¿A quién asustaba? Asustaba a las oligarquías, por supuesto. En Trujillo se dio una conversación, una negociación, Elizabeth, hasta que se logró firmar la regularización de la guerra, que era como quitarle la bandera a los españoles de lo que había sido una lucha encarnizada y decirle, mire, entren por este aro porque ahora vamos a hacer una guerra de normal, si es que pudiera hablarse de guerras normales, porque las guerras no pueden ser normales, pero por lo menos que se introdujera la humanidad como un sistema para el derecho internacional. Unas reglas mínimas. Claro, que siguen siendo ejemplo, y ahí también la grandeza, fíjese que no valoramos lo que tenemos. Hay un internacionalista que me decía que el tratado de regularización y el de armisticio son ejemplos en el mundo y un antecedente importantísimo y que deberíamos de tenerlos como una reliquia de grandeza para el pueblo venezolano. Así es. Fíjese, sabemos que usted es historiador y es, bastante difícil para algunos historiadores cuando intentamos acercarnos a la perspectiva, pero es un ejercicio necesario. Nos quedan 2 minutos de programa y quería consultarle qué pasaría hoy si Sucre estuviera con nosotros. ¿Qué mensaje le daría al continente ante estos nuevos desafíos de injerencia extranjera y de amedrentamiento, sobre todo, que estamos viendo en los últimos días? Es que la lucha de los pueblos continúan, ¿no? Porque, como dije, los métodos han sido refinados para la dominancia, para la explotación. Los países potencias no tienen sentimientos. Dijo el libertador, los hermanos del norte tienen una conducta aritmética. Es decir, no había para ellos ningún sentimiento de humano. En otra parte dice Bolívar, los hermanos del norte no nos miran. Las naciones europeas no nos atienden y ven como una culebra, nos traga y nos envenena, era la España. Entonces, bueno, hoy en día el general Sucre sería el ejemplo y sigue siendo el ejemplo. Todos debemos ser como Sucre en su precocidad, en su andar, en su claridad. Era un hombre querido. Entonces, bueno, nada de despotismo, participación. Todos querían ser del ejército de Sucre. Eso hay algunos documentos que lo demuestran. Y además, dése cuenta o podemos darnos cuenta, Elizabeth, que fueron ejércitos que salieron de la frontera venezolana para hacer bien, no para dominar, sino para ir a liberar. En una carta el libertador dice, me voy del Perú sin llevarme ni un gramo de tierra. En otra dice, es necesario organizar el Congreso y dejar un gobierno establecido para podernos marchar. Bueno, así es. En ningún momento, Elizabeth, en ningún documento existe ni siquiera la posibilidad de que Bolívar quería quedarse de rey en el Perú y ir a Bolivia. Eso no era el planteamiento, pero eso es lo que repiten. Entonces, hoy en día, ¿qué podemos hacer? Hacer las aclaratorias, dar a conocer el hecho histórico, colocar los documentos sobre la mesa para que la gente en las escuelas, los profesores,
hacer conversatorios sobre este tema por la radio y lo que estamos haciendo. Estamos en ese combate, Elizabeth. Qué bueno, qué bueno. Le agradezco mucho que haya podido acompañarnos, profe, la mañana de hoy. Para nosotros siempre es bastante satisfactorio y además es gratificante poder escucharla y poder usar estos espacios para seguir compartiendo no solamente historia de Venezuela, sino historia diplomática de Venezuela. Recordar en este caso que pues nuestro gran mariscal de Ayacucho no solo liberó territorio, sino liberó pues sembró dignidad, sembró integración, sembró patria en una patria mucho más grande, en nuestra patria ampliada. Y bueno, nada, le agradecemos mucho a usted por este viaje, por la historia y por ayudarnos a conectarla con nuestro presente. Pues estoy a su disposición, mi niña, de seguir conversando, Elizabeth, y agradecido con Dios y por la oportunidad de conversar en su programa. Es también congratulante para mí y de mucho honor. Estamos en eso y vamos a continuar hasta donde Dios nos ayude en la demostración de los documentos para hacer la claridad y eso que usted dice, esa palabra me gusta mucho, de ser dignos, encontrar la dignidad de ser americanos y pensar en grande. Así es, ese es nuestro compromiso. Y con este ejemplo y con el espíritu de Sucre, nosotros vamos a seguir luchando contra la injerencia y contra la dominación desde este y cualquier espacio. Ha sido para mí un placer, un privilegio compartir con ustedes esta hora de análisis y reflexión. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta conversación. Sigan conectados a RNB, la plataforma que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más análisis internacionales y continuar esta importante conversación a través de nuestras redes en Instagram, elipereira.r y el.mundo.conectado y en TikTok, elizabethpereira.profe. Estuvieron en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela Simona Richider, en la gerencia de contenidos Indira Ceballos, en los controles técnicos nuestro querido Francisco Díaz, en la producción y en los micrófonos quien les habla, Elizabeth Pereira. Será hasta una nueva emisión. Nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta la próxima emisión, amigas y amigos, sigamos conectados. La multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria, presentó Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. La próxima semana seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global.